Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad que se une en línea con nosotros como cada semana aquí, queridos hermanos, para transmitir, como lo hemos hecho durante todos estos años, desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, un programa más de charlas bíblicas. Saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir este programa que tenemos todos los miércoles, 7:35 de la noche, charlas bíblicas. Este 13 de agosto, quien les habla, un servidor Armando González y nuestro querido hermano José Antonio Septién, a sus órdenes, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, pues agradecemos también a todos y a cada uno de los hermanos que colaboran en la difusión de este programa por su disposición, su tiempo y asistencia en aspectos técnicos. El Señor los recompense. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa. Dios los guarde y los bendiga, igualmente que a todos nuestros queridos hermanos que se enlazan con nosotros de manera, pues vamos a decirle, en tiempo real, aunque bueno, sabemos que hay ahí un, un lapso de comunicación entre todos ustedes y nosotros. Mi querido hermano Septién, pues ya te veo mucho mejor. Gracias al Señor. Gracias al Señor ya te veo mucho mejor. Yo también ya estoy casi recuperado, querido hermano. Pues ahora sí nos pegó el asunto duro. Pero bueno, no hemos fallado, mi querido hermano. Hemos estado aquí presentes con todos nuestros queridos hermanos. De repente se nos sale por ahí una que otra tosecilla, pero bueno, la iremos paliando poco a poco. Y pues, hermano, ya entramos al capítulo 4. Es una gran noticia, ¿no crees? Pero ¿cómo no? ¿Cómo En- no, hermano? Gracias a Dios que ya estamos por aquí en el 4. ya estamos en el capítulo 4. Y bueno, todavía nos quedan algunos días del año para seguir comentando acerca de este capítulo de esta carta tan importante que no deja a mí de sorprenderme. Digo, qué obra del Espíritu Santo en Pedro, hermano, en esta revelación tan importante. Y creo yo que cumple con todos los estándares divinos, hermano, de esta revelación. Pues el bloque que vamos a estudiar esta semana, querido hermano, bueno, pues sí, es esta semana. Es del 1 al 11 del capítulo 4. Estoy hablando del versículo 1 al versículo 4. 11. Perdón, del versículo 11 del capítulo 4. Y bueno, como ha sido costumbre, hermano, que escogemos un buen bloque de contenido y pues que nunca podemos terminarlo en el momento y en el tiempo y en la forma, ¿verdad, hermano? Así es, Entonces, hermano. pues vayamos dándole hasta donde alcancemos, mi querido hermano. Y pues si gustas, le doy lectura, Por ¿te favor. parece? ¿Cómo no? ¿O pudieras darle lectura a tu hermano? Adelante. Tú, mi querido hermano, está perfecto. Dice lo siguiente, voy a leer de la Biblia textual 4, el versículo 1 al 11 del capítulo 4 de la primera epístola de Pedro. Dice, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir más el resto del tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles,
viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías, en idolatrías abominables, en la cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto fue anunciada la buena noticia, también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración, sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que refiere, mi querido hermano, estos primeros 11 versículos que terminan con un amén, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Y pues mira, hermano, yo creo que hay puntos siempre muy enfáticos en la cuestión de la revelación, y creo que el énfasis viene como, yo creo que como elementos que marcaron mucho, eh, pues la experiencia apostólica, hermano. Tú sabes que a mí hay temas que me impactan mucho, que me marcan mucho en el sentido de que hay énfasis que tienen los apóstoles que me resaltan mucho. Yo, por ejemplo, mi querido hermano, cuando vimos el aspecto de la carta de Juan, veíamos unas cuestiones bien interesantes en cada capítulo. Decía Juan, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que obra justicia ha nacido de Él. Esto lo dice en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, el apóstol Juan vuelve a decir, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En el capítulo siguiente, en el 4, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En el capítulo 5 sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Y pareciera ser que este es el énfasis de mucho de lo que Juan dice, independientemente de tanta revelación que tenemos en Juan. Y si recuerdas, esta gran enseñanza de el haber nacido de él, viene también de Juan en su evangelio, capítulo 3. Y bueno, yo veo a Pedro, hermano, también con énfasis muy marcados en ciertos aspectos, ¿sí? Y uno de ellos te digo, son cuestiones que tú sabes que a mí me gustan mucho, que tienen que ver, hermano, creo yo, con la función apostólica dentro de la historia de la salvación.
Y es muy importante hacer el énfasis que tiene que ver con esto, porque el hecho de que ellos hayan recibido una autoridad de Cristo con respecto a la revelación, le da una validez importantísima a la Escritura. Porque es entonces la Escritura la que tiene en sí la autoridad. Porque esta autoridad fue dada por Cristo a los apóstoles y esta función apostólica ocupó su lugar en la historia. Y esto se ha mantenido hasta el día de hoy con una extraordinaria revelación. Me voy a saltar un poquitito, hermano, nada más. Lo que quieras, hermano. Me voy a saltar un poquitito al capítulo 1 al capítulo 5, versículo 1 de esta primera de Pedro. No me voy a salir de Pedro, solamente me voy a echar un salto de un capítulo. Voy a ir al capítulo 5, versículo 1. Y dice Pedro: exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Este asunto que refiere a la cuestión de testigo de los padecimientos de Cristo es fundamental para comprender un montón de cosas en la Escritura, cosas que tienen que ver como la revelación fundamental, ¿no? Es decir, decía Juan: cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Este punto de Pedro y de los apóstoles en general, hermano, donde este anunciamiento de la palabra tiene que ver con el hecho de el haber sido testigo. Pero fíjate de qué fue testigo y cuál es el punto que enfatiza Pedro. Dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, tiene un marcado énfasis, hermano, en qué fue testigo, porque hay muchas cosas en las cuales son testigos. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, sí hay un señalamiento importante con respecto a la cuestión de somos testigos. Pablo lo dice igualmente. Dice: no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Es decir, hay una marcada importancia, hermano, una marcada importancia en el asunto de lo que son testigos. Fueron testigos de la resurrección. Y bueno, el haber sido testigos, pues tenemos esas extraordinarias palabras que las hemos repetido nosotros hasta el cansancio, hermano, ¿sí? Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Es decir, ese es el mero a punto de haber sido testigos. El haber convivido y el haber estrechado de manera presencial y objetiva al Cristo, en todos sentidos. Entonces, cuando nosotros vemos eso y que Pedro hace un énfasis, en que él fue testigo de los padecimientos de Cristo, entonces empezamos a leer su carta, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en
Vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:21, textos que ya tocamos, pasajes que ya platicamos con los hermanos, donde dice, porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros. El énfasis es muy puntual. Dice, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo subió nuestros pecados por este padecimiento al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados. Porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. El énfasis de todo este desarrollo y este desglose de conceptos y de principios de la revelación están puestos en el padecimiento de Cristo por vosotros. Situación que en el capítulo 5 dice, fui testigo de los padecimientos de Cristo. Esto fue en el capítulo 2, hermano, de esta primera epístola de Pedro, del versículo 21 al 25. Pero si ahora vamos al capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, nuevamente en este capítulo 4, versículo 1, que es el primerito que acabamos de tocar, dice, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado. Esto, hermano, tiene una importancia importantísima, porque además, ve lo que dice el texto, ¿no? Es decir, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. Y pues esto pues, directamente apunta a Efesios 2:5, hermano, ¿no? Es decir, eh, tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, son palabras muy importantes. Nos enfrentan, nos enfrentan con la palabra en el sentido de que, pues, no solamente eso, sino, como dice Juan, perfeccionó la obra en nosotros. Y no solamente la perfeccionó, sino fíjate hacia dónde apuntan las cosas, hermano. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse ser igual a Dios. Y sigue diciendo, hermano, tú te sabes de memoria eso. Lo has citado N veces, pero aquí Pedro hace un señalamiento casi idéntico al de Pablo. Vosotros también armaos con el mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? El que padeció en la carne terminó con el pecado. Sépanlo, como lo dice constantemente Juan, sabemos, y esto es conocido, y sabemos. Entonces, creo yo que parte del énfasis es que Pedro trata de explicar la cobertura que tiene los padecimientos de nuestro Señor en la vida del creyente. Porque dice, el que padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. Y bueno, vemos
muchos aspectos importantes, porque algunos apuntan a la justificación, algunos apuntan al perdón de pecados, algunos apuntan, dice, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, es decir, el que no se quedó en la tumba, hermano. Entonces, estos énfasis a mí se me hacen muy importantes resaltarlos. Y bueno, sepan ustedes que el que padeció en la carne tiene estas bendiciones para ustedes. Y dice el versículo 2, para no vivir más el resto del tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de Dios. Es decir, liga, como lo hemos visto, de manera extraordinaria, y dices tú, híjole, Pedro, qué sabiduría, ¿no? Pensábamos que Pedro no era Pablo, hermano, en el sentido de tanto preparación que tenía como tal, pero escribe de manera extraordinaria. Pero, ¿qué opinas, hermano, de estos dos versículos y de este acercamiento que te he presentado, mi hermano? Tu comentario me parece tremendamente pertinente. El énfasis que has hecho sobre los padecimientos de Cristo me parece en verdad importante porque no te lo encuentras muchas veces ni en los mejores comentarios. Poner los focos, poner el resplandor, el haz de luz de los reflectores en los padecimientos de Cristo, hermano, resulta algo importante porque la carta no se trata tanto, fíjate, hermano, aunque es un tema importante, del padecimiento del creyente, ya ves que lo menciona muchísimo, sino el énfasis está puesto en los padecimientos de Cristo. Algo parecido pasa, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, ¿te acuerdas? Estos tres capítulos que hablan sobre el asunto judío. No es estos tres capítulos, aunque Pablo los dedica, vamos a decir, de una manera particular a hablar del pueblo judío, en realidad lo que Pablo está haciendo es más bien, fíjate, hermano, enfocarse en la integridad de Dios, en el hecho de que Dios cumple sus palabras, en el hecho de que si había pocos judíos que se estaban convirtiendo en los días de Pablo y que le causaba a Pablo pues gran tristeza en su corazón, esto no era porque la palabra de Dios hubiera fallado, sino porque el plan de Dios hacía necesario que fuera así, porque no son los judíos los que lo son externamente, no son los judíos sino verdaderos, sino aquellos que son hijos de la promesa. Es decir, Dios no hace acepción de personas y cuando Dios promete, cumple. O sea, lo que está en juego en Romanos 9, 10 y 11 no es tanto la suerte del pueblo judío, sino la integridad de Dios. Igual aquí me luce que a lo largo de toda esta carta de Cristo, fíjate qué interesante cosa te voy a presentar aquí, que dice, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado. Nos ponen dos puntos después de pensamiento. Armaos con el mismo pensamiento. Dos puntos. ¿Cuál? Que el que padeció en la carne terminó con el pecado, pero resulta que el texto griego tiene un oti, que no lo pone. Órale. Fíjate, debería decir nada de dos puntos. Armaos con el mismo pensamiento porque. Otijo.
porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Fíjate, hermano, ¿a dónde nos llevaría este porque? Que tú sabes, es una partícula hilativa, entre otras cosas, explicativa también, vincula el padecimiento de Cristo, hermano, parece como que siguiera hablando de Cristo, no tanto del creyente que padece en la carne y por eso termina con el pecado. Porque en realidad el que termina con el pecado es Cristo, Claro, no es el hombre. por No es el supuesto. creyente que porque padece de cuando acá el padecimiento en la carne, hermano, viene como a anular, a abolir la naturaleza pecaminosa, bajo ninguna circunstancia. O sea, cuando dice el que ármense con este pensamiento, ¿cuál es? Que Cristo que padeció en la carne ha terminado con el pecado. ¿Cuál es el resultado? Dice, pues bueno, en los creyentes, para que ya los creyentes no puedan vivir más el resto La del carne, tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de todo Dios. Dios, claro. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente ahí está el joti. Fíjate, ¿Es una preposición, hermano? ¿Qué es? es una conjunción, Mm, si no me equivoco, es una conjunción adverbial. Fíjate, una conjunción causal, además, causal. Entonces, ¿cómo debería estar traducido, hermano? Debería estar traducido, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armados con el mismo pensamiento, porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. O sea, sigue declarando Pedro acerca del poder de la muerte de Cristo. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, en Daniel, que dice cuando menciona a Cristo en el tema que es de las 70 semanas, dice que cuando el Mesías viene, se acaba con la iniquidad, se hace expiación por el pecado, ¿te acuerdas? Ujú. Y el pecado desaparece para acabar con el pecado. Y ciertamente Cristo es el que termina con el pecado, nadie más que Él. No, decir otra cosa, creo yo que es una blasfemia. Por supuesto, decir, es el hombre el que hace la obra de acabar con el Claro. pecado. No, 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 es Cristo el Señor. Y el resultado de esta obra de Cristo poderosa es para que los creyentes ya no vivan más el resto del tiempo en la carne. Es decir, que la muerte de Cristo, el padecimiento de Cristo, hermano, es un padecimiento porque Él carga con el pecado del pueblo. Él lo lleva, Él lo perdona. Así como el oriente está lejos del occidente, hace desaparecer de su vista nuestros pecados. Esta es la obra del Mesías. Claro. Y el resultado es que con este Espíritu Santo que se nos da como resultado de esta expiación completa y perfecta, este Espíritu Santo, hermano, trabaja en esto que hemos llamado tantas veces este hombre nuevo, de tal manera fortificándolo y dándole poder, ¿verdad? De una manera gradual, de tal manera que vence a la carne. Puede ser que a veces este, esté la batalla, porque Pablo lo presenta esto como una batalla. A veces parece como que se pierde, pero no. Es tal el poder de la carne, hermano, ¿verdad? Que se requirió justo lo que Cristo hizo. Que tú una vez mencionaste como tres cosas importantes, ¿te acuerdas? Sí. ¿Verdad? Y ahora Y creo que hay una cuarta. Cada sí, vez voy madurando mi pensamiento, hermano. Pero bueno, después se los platico. no, si quieres una vez. No, quiero que veas, hermano. Y bueno, yo he hecho pues un señalamiento muy puntual, hermano, a las cuestiones que tienen que ver con las Biblias dinámicas que están tomando mucho auge y mucha relevancia en ciertas congregaciones. Y hay congregaciones que dicen, ¿saben qué? Pues desacreditan otras traducciones, ¿no? Principalmente la Reina Valera. La desacreditan y dicen que
pues que a ellos no les gustan esas expresiones como vosotros, como vos, como que a ellos les gustan expresiones y que prefieren una Biblia que no ocupe ese tipo de expresiones que parecieran de castellano antiguo. Pero con respecto al versículo 1 de esta primera epístola de Pedro, del capítulo 4, donde dice, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armados con el mismo pensamiento, y es Cristo el que padeció en la carne, el que terminó con el pecado. Ese es el punto, ¿no, hermano? O sea, el Joti apunta para allá, el Oti. Pero quiero que escuches, hermano, cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo. Quiero que escuches, hermano, y haces tu comentario. Dice, por lo tanto, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adaptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. ¿Cómo ves, hermano? No sé cómo clasificar esto. Si blasfémico o herético. Eso sí es muy explicativo, porque tú sabes, todas estas traducciones dinámicas no traducen, interpretan, e interpretan según el punto de vista del que traduce. Entonces, como que te obliga a lo que el traductor cree ver en el texto. Y por supuesto tiene que usar muchísimas palabras que no están en el texto. Generalmente las explicaciones de los versículos, que por cierto gozan, ¿te acuerdas? Una vez hablamos de esto, de cómo hay una concreción en el texto y no hay desperdicio de palabra, pero cual ninguna te dice de la manera más breve y clara posible las cosas. Pero estos señores, no, estos señores tienen que recurrir a circunloquios, es decir, a elaboraciones de palabras y frases para tratar de darte a entender no lo que el texto dice, sino lo que ellos creen que el texto dice. No, pero este texto es escandaloso, hermano. Pues lo es, hermano. Es escandaloso. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, bueno, ya, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido ustedes físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Esta traducción es verdaderamente escandalosa, hermano. Sí. Mira, leímos hasta el versículo 11, pero Pedro aclara este punto más adelante, hermano, en el versículo 13. Dice, más bien regocijaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Fíjate nomás, ¿por dónde va este asunto? Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Es decir, lo quise citar hasta el final, hermano, porque a Pedro no se le escapa, hermano, no se le escapa el puntualizar cuál es la participación humana. Teniendo claramente él que los padecimientos fueron estrictamente del Señor. Y esa es la obra, obviamente redentora, la que nos da, la que termina con el pecado. Es decir, hay un triunfo ya del Señor Jesús.
Pero la verdad es que estos cuates sí, no manches, digo yo, perdón por la expresión, pero Claro. Y fíjate, y todos dan vuelta sobre el punto de que es el sufrimiento humano el que termina con el pecado. ujú, Te citaba hace un momento a Daniel, y mira, acabo de ir a Daniel para darte exactamente la cita. Fíjate qué manera tan preciosa tiene aquí Daniel en el capítulo 9 y versículo 24. ¿Te acuerdas que es algo sobre las 70 semanas? sí, Pero no me voy a enfocar en las 70 semanas porque no es nuestro tema, pero fíjate cómo dice para leer completo el versículo. 20, 9:24 de Daniel. 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Hermano, esas no son cosas del no, milenio. pero sí habría que explicar a grandes rasgos que estas semanas definen puntualmente la fecha de la venida del Mesías. Por supuesto, Es decir, estas semanas, estas semanas fueran reveladas a Daniel para especificar puntualmente la venida de Cristo. Ahora sí, exactamente. Ahora bien, hace Daniel pone en el escenario la persona de Cristo, pone en el escenario su obra y además define justamente, podemos decir, el, cuál es la misión de la obra de Cristo y cómo es que su sacrificio es el cumplimiento de todas aquellas sombras y figuras del viejo pacto. claro. Fíjate que nunca terminaron con la transgresión, que, nu- que nunca pudieron poner fin al pecado, que nunca expiaron la iniquidad, porque aquellos judíos seguían siendo los pecadores del siglo. Pero aquí la obra de Cristo, fíjate, se presenta. No es una obra para un lejanísimo futuro donde finalmente se acabará la Un escatón, transgresión, sí, no, no, donde se va a acabar el pecado. es No, el esto es punto la de, obra de Cristo, hermano, que se realiza en el tiempo y en el espacio. Esto es lo que brotó de la cruz, hermano. claro. Se terminó con la transgresión, se puso fin al pecado y se expió la iniquidad. Además, se trajo la justicia perdurable y se selló la visión y la profecía y se ungió al Santo de los Santos. O sea, simplemente esto para llegar a Pedro, donde era donde andábamos, para decir que el que padeció en la carne, que es nuestro Señor, terminó con el Ujú, pecado. claro. Casi, casi que podíamos usar las mismas palabras de Daniel 9. Es decir, el que padeció en la carne terminó con la transgresión, puso fin al pecado y expió la iniquidad. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que la justicia perdurable se abre paso, se abre camino, puede haber una declaración de justicia, fíjate, puede haber una justificación. Estamos hablando aquí de hablar de justicia perdurable, una justicia que se nos imputa, hermano, Ujú, ¿verdad? Una justicia que y con ella que se nos declara justos. De otra manera, no sería esto posible. No habría justificación de pecadores. ¿quieres que te lo lea de la, Si me haces favor, te lo leo de la Septuaginta de Natalio? por favor, hermano. A ver, tenemos que poner al derecho nuestra cámara. Sí, ya está. Dice, 70 semanas se sentenciaron sobre tu pueblo y sobre la ciudad de Sión, para que se consume la falta
y las injusticias escaseen. Y para que se borre las injusticias, para que se comprenda la visión y para que se dé justicia eterna Hmm. y para que se consume la visión y para que se regocije un santo de santos. Te voy a decir que a Natalio le hace falta un poquito más de, De- sí, le de- hace falta espíritu cristiano, hermano. le hace falta. Por supuesto que sí, a veces parece como que cojea, pero si vas al texto griego de la Septuaginta, puedes lograr una mejor traducción. Bueno, pues aquí tenemos, hermano, esta situación de Pedro. Fíjate que la idea aquí también en este versículo 1 es que el sufrimiento no es un accidente en la vida del cristiano, sino forma parte de la estrategia de Dios para separar al creyente del dominio del pecado, para que pueda presentar él. Además, ya viste cuál es el resultado de la expiación en Romanos capítulo 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ujú. Y por supuesto, sigue diciendo aquí en el versículo 1, ármense ustedes también con este pensamiento. Claro. Es decir, la victoria de Cristo sobre el pecado. Ármense implica adoptar una mentalidad firme frente al pecado, frente a la oposición, frente a la persecución. Hombre, Y entonces aquí con esto Pedro, bueno, mata varios pájaros de un tiro porque hace que el creyente adopte una perspectiva que valora la fidelidad de Dios por encima de la preservación de la vida misma. que realmente Es decir, tiene la victoria. protege contra el miedo, hermano. Protege contra la tentación de retroceder. ¿Qué te parece, hermano? La obra del Señor. Y por supuesto, pues bueno, Sí, es decir, aquí se señala una especie como de ruptura con la vida humanos. pecaminosa pasada. El que Ujú. Fíjate bien, esto no significa perfección sin pecado, sino Pablo arma a sus lectores para que con la gracia de Dios en el Espíritu, hermano, oren por una decisión firme, por una posición definitiva de no vivir más bajo el dominio del pecado. Y tal decisión pues no puede tomarla el hombre solo, porque es la energización de la nueva voluntad del creyente. Claro. Sí, es un triunfo, en realidad lo que el Señor tiene, lo que de alguna manera venimos enfatizando desde el capítulo anterior, es una victoria más del Señor en este padecimiento que tuvo. Así como lo hizo con la muerte al resucitar, realmente la muerte como poder ya no se quedó con él, la muerte como poder ya no, no cautiva más. Bueno, aquí hay un triunfo adicional y el triunfo adicional es este la, la desactivación del pecado, hermano. Ujú. Sí, y esto, pues, evidentemente, eh, apunta a un
triunfo más. Por eso fue y lo proclamó a las potestades y a los espíritus. Es decir, he triunfado sobre muchas cosas, ¿no? Es decir, no solamente sobre la muerte, sino sobre el pecado, que bueno, se hace fundamental, porque en Romanos lo dice así: vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Ujú, Cristo Jesús. ujú. Sí, es decir, viene especificando, y bueno, y Romanos 6 es una ampliación de la explicación que hace Pablo en Romanos 5 del 12 en adelante, ¿ok? Con respecto a de dónde es la procedencia de este mismo. Entonces, bueno, estos énfasis los tiene claramente Pedro en su epístola. Estos énfasis que de alguna manera mostrábamos con respecto a los padecimientos de Cristo. Y te digo, finalmente en el capítulo 5, ¿sí? Pedro dice: yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos, testigo de los padecimientos de Cristo. Esto es muy importante, que bueno, ya lo veremos en su punto, porque es el último capítulo de esta epístola, pero viene siendo parte de los énfasis puntuales e importantes que hace Pedro sobre, sobre los padecimientos del Señor y, y los logros de estos padecimientos en el cristiano. Entonces, esto pues da nuevamente esperanza, consuelo, fortalecimiento, conocimiento de lo que el Señor hizo a través de nosotros. Así es. Luego fíjate, en el versículo 3, eh, pues Pedro pasa a hablar de que debe haber un reconocimiento, fíjate, de la vida anterior. Dice, Ujú. porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles. Y la voluntad de uno mismo también, ¿verdad? Pues De sí. los que los gentiles viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, menciona 6 cosas aquí, fíjate. Son excesos seguramente morales y yo creo que todos están vinculados con la idolatría, hermano. Disoluciones, aquí la palabra griega aselgia tiene un sentido de desenfreno moral. La palabra disolución, desenfreno moral. La concupiscencia son, pues hay varias definiciones de concupiscencia. Quizás podríamos resumirla algo así como en deseos desordenados, embriagueces, orgías, que es comi, el comi en plural, que son festines licenciosos. Luego habla de banquetes, probablemente pues con una connotación de desenfreno sexual y de bebida. Y luego dice abominables idolatrías. Y tal parece, hermano, que la conversión de la que habla Pedro es un punto de no retorno. O sea, cualquier tiempo dedicado al pecado ha sido ya demasiado. Ujú. Y la lista pues describe, fíjate, no solamente la inmoralidad personal, sino la vida social, gentil. No, la lista está, hermano, Está hasta, fuerte. hasta se quedó cortito Está fuerte, se el está hermano, fuerte. muy fuerte con lo que describió aquí, íntimamente ligada a la idolatría, fíjate. Y por supuesto, pues rechazar estas prácticas equivalía a retirarse de la vida civil, normal, y esto pues, es lo que explica la hostilidad que había hacia los cristianos. Sí, lo dice en el 4.
Lo dice en el 4. Dicen, lo cual se extraña de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución. Es decir, ya hay testimonio, hermano, ya hay testimonio. Exacto. Y la fe realmente, hermano, la fe verdadera, la fe salvífica, la fe de Dios, produce, porque la fe se manifiesta, hermano, en las obras. Es inevitable que si hay fe verdadera, hay un cambio, hay una ruptura visible en este caso, pues con las costumbres sociales y las costumbres pecaminosas de todo el entorno de aquellos hermanos. Y por eso luego dice, y os ultrajan, os blasfeman. ¿Sabes qué esa es la palabra que se usa aquí? Blasfimundes. En Es donde un, insultándoos. es un participio, ¿sí? Sí, es insultar, Sí. ultrajar, blasfemar. Blasfimuntes. Sí, blasfimuntes. Sí. Y bueno, pues, y es que, fíjate, se rompe el código social. Y romper el código social de aquellas sociedades, de aquellas ciudades que no eran tan numerosas como las nuestras, ¿verdad? Donde todo el mundo se conocía, todo el mundo se veía. eh, Romper ese código social pues traía consecuencias y los hermanos las estaban padeciendo. La ¿Desde persecución, dónde escribe Pedro esta carta, hermano? pues no lo sé, pero eran aquellas ciudades del mundo grecorromano. ¿No sería Roma? Pues no, Hay no que tengo checarlo. idea. Para la próxima semana lo tenemos desde dónde escribe Pedro esto. Y por supuesto, pues los ataques verbales, pues son parte, podemos decir, del precio del discipulado, del precio de ser seguidor de Cristo. Ujú. Pero tampoco dice Pedro, no nos extrañemos porque a él también lo vituperaban. Claro. Lo maldecían, pero no contestaba con maldición la maldición, dice Pedro. Es más, dice, gozaos. Aquí la idea de que somos participantes de los sufrimientos de Cristo como como una bendición de la gracia, no como un peso de encima, sino como una bendición de la gracia, hermanos, son estos aspectos que transforman la vida del sufrimiento cristiano al mismo tiempo en una vida de alegría, en una vida de expectación, en una vida de esperanza, fíjate, y de transformación del carácter. Siguiendo también aquí a Pablo, ¿te acuerdas en Romanos 5? Que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce Carácter probado. carácter probado, esperanza. Es decir, los cristianos en nuestros sufrimientos nunca estamos solos. Y Dios siempre tiene propósitos maravillosos unidos al sufrimiento. Y además luego un premio de gracia, dice, para que os gocéis con grande alegría, dice. Y bueno, pues de veras que el Señor realiza su plan redentor en nosotros, hermano, con una efervescencia de la gracia, de la consolación, hermano, del sostén, que además fíjate que brota, porque esto no estamos hablando aquí, Pedro, ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento habla de cristianos individuales, cristianos solos. Y es absolutamente inevitable el hecho de que no podemos ser cristianos solos, no somos llaneros solitarios. Tenemos que vivir, es necesaria la comunión con los creyentes, aunque tú no estés 100% de acuerdo con ellos. Esto es lo de menos. Las cosas magníficas que te aportan los hermanos y las hermanas, hermano, viene a ser de un sostén y de un fortalecimiento de esta voluntad de no regresar atrás Ujú. y de seguir adelante.
Y bueno, y además, fíjate tú como dice el versículo 5, ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Que bueno, me gustaría que la próxima semana hiciéramos énfasis en esto, hermano, en el 5 y en el 6, porque pues expresa cosas, dice, pareciera ser que resume, ¿no?, todo lo que viene diciendo en el 6, y dice, porque para esto fue anunciada la buena noticia, también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Y ahí hay algunas cuestiones importantes que hay que resaltar, mi querido hermano. Y eso, hermano, pues ya nos estaremos. Pero bueno, me da mucho gusto verte bien, hermano. Gracias, hermano, igualmente a ti. Este, Me da mucho gusto verte bien y que bueno, pues ya estamos casi plenos aquí con ustedes, platicando estas cosas. Pero pues ya se nos terminó el tiempo, mi querido hermano. Pues adelante, hermano. Hemos terminado. Entonces, bueno, pues damos por terminada entonces la charla bíblica de este 13 de agosto del 2025, mis queridos hermanos. Y bueno, pasaremos entonces a leerlos, hermanos, que nos da mucho gusto leerlos. Sí. Gracias por escribirnos y porque nos da mucho gusto leerlos y que participen todos ustedes en la medida de que puedan con lo que quieran en este chat que tenemos. Dice nuestro hermano Paco Jiménez Brusón, dice, buenas noches hermanos de charlas bíblicas, un abrazo rompecostillas para cada uno de los miembros del equipo. Gracias, dice, gracias, justificado y adelante. Y luego dice aquí nuestra hermana María Beatriz Scampini. Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Buenas noches, mis amados hermanos. Muchas gracias por sus vidas. Gracias por estas enseñanzas que nos nutren cada semana. Saludos desde Pinamar, Argentina, retransmitiendo. Justificada y en gracia, dice la hermana. ¿Cómo le hago aquí para bajar? Te leo la que sigue. Se me va muy rápido. Sigue, sí. Emma Castillo, ¿no, hermano? Vuélvelo a leer, hermano. Vuélvelo a leer Muy buenas porque noches, sí. se activó el mute. Ah, caray. Otra vez se activó el mute, hermano. Vuélvelo a leer porque de repente se apaga tu micrófono. Adelante. Dice nuestra hermana Emma Castillo. Muy buenas noches, estimados maestros. Es un verdadero gusto volver a estar presente y recibir estas enseñanzas. Hermana, mucho gusto en saludarla. ¿Quién sigue, hermano? Nuestra hermana Marlene Rodríguez, saludos hermanos. Una alegría verlos aquí atenta y deseándoles siempre bendiciones. Igualmente nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta noche. Nuestra hermana María Beatriz Scampini, ¿verdad? Nos cita Romanos 8:17. Sí, ahorita te lo leo. Dice así. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Marlene Rodríguez dice, ¿Será Esdras? No sé.
No sé si nuestra hermana Marlene nos ayude aquí para ver si ese, Ujú, pues parece que no hay otro más que ese, ¿verdad? ujú. Esdras. Pero ese 2028 es la hora, hermano. Ah, es la hora. Tienes tu Sí. razón. Bueno, adelante, hermano. Dice Daniel Saavedra, queridos hermanos en Cristo de nuestras charlas bíblicas, qué gran gozo y bendiciones para nosotros verlos ya recuperados de salud. Gracias, hermano. Sí nos pegó la gripilla. Damos gracias a Dios por su restauración. Y qué bendición ha sido compartir juntos este estudio tan hermoso y enriquecedor sobre este capítulo. Me gustaría pedirles si podrían compartir sus reflexiones e interpretación sobre el versículo 7 que dice, pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Este versículo ha capturado mi atención de manera especial, particularmente por la oración y el deseo, dice, Sí, de profundizar en el sentido para, por el cual Pedro nos insta a ser vigilantes en nuestras oraciones. Le agradecemos mucho compartir de su conocimiento con todos por este medio. Bendiciones del Señor. Yo creo que lo tocaremos la próxima semana, querido hermano. sí, hermano. No cree usted que le estamos dando la vuelta al versículo, pero es que requiere de su contexto también. Y con mucho gusto nos vamos a explayar, hermano. Eh, Sí, si gustas leer el siguiente, hermano. y muchas gracias, hermano, por supuesto que vamos Sí, desde luego. a gratificar su deseo, hermano. Claro, Dice desde nuestra luego. hermana Dayana, lista de Saavedra. Saludos en el amor de Cristo, mis queridos hermanos. Yo justo iba a hacer una pregunta sobre el versículo 5 y 6, pero me la voy a aguantar hasta la próxima semana. Guardar. Guardar. Se la va a guardar. Aguardar, aguantar, dije yo, guardar hasta la próxima Es que semana. aguantar es un término muy mexicano, hermano. Pero Bueno, bueno, mis queridos hermanos Daniel y Dayana, vamos con muchísimo gusto, a explayarnos con detalle ahora, sabiendo que ustedes tienen un especial interés en estos tres versículos, 5, 6 y 7. Porque muy ahorita bien. pues ya nos quedaría muy poco tiempo y no acabaríamos de pues de completar Sí, toda la más bien idea. ese. Muy bien. Entonces ahora pasaremos a saludar a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji de que nos gusta o de que les encanta el programa, un corazoncito o un dedito para arriba. Nuestro querido y amado hermano de La Plata, Argentina, Roberto Magaldi, nuestra querida hermana Marlene Rodríguez, desde el norte de Estados Unidos, nuestra hermana Emma Castillo, que ella nos escribe desde Querétaro, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Nuestro hermano Dani G. Vicente, no sé desde dónde nos escribe nuestro hermano, pero sería bueno que nos dijera que es de los asiduos al programa. Le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a él y a su familia, nuestro hermano Dani. Y a nuestra hermana María Beatriz Scampini, de Pinamar, Argentina, también nos manda un eboñi. Y bueno, estamos listos para concluir el programa, queridos hermanos, deseándoles que tengan una excelente semana y que nos veremos próximamente el día, si Dios lo permite, 20 de agosto a las 7:30 tiempo de México, del centro de México, en una charla más bíblica con respecto a los siguientes versículos que nos competen y pues tocaremos lo que los hermanos nos piden que hagamos énfasis, ¿verdad? Hermano, bueno, mi querido hermano, Hermanos, muy queridos, buenas noches. muy buenas noches, hermano.
Nos despedimos, mi querido hermano José Antonio Septién y un servidor Armando González. Les damos las muy buenas noches, hermanos. Dios los guarde. Amén.